Estamos aquí con María Lilia Mersdorf, que va a hablar sobre autonomía, proyecto institucional y otros temas vinculados a educación. Bueno, creo que es un momento adecuado para hablar de proyectos institucionales en educación, porque tiene una vigencia muy importante que en ningún momento se debió abandonar, en el sentido concreto de su realización, porque muchas veces se mencionan los proyectos institucionales, pero no se ven sus concreciones, ¿no? Es importante el concepto de proyecto porque ya la palabra indica un sentido, un para qué, una finalidad. Y también supone un punto de partida, es decir, una situación que debemos de buscar solucionar mediante acciones que son las que se incluyen en el proyecto. Es decir, que el proyecto supone tener un diagnóstico de situación que se debe de mejorar, una fundamentación, por supuesto fines, el para qué, ¿no es cierto?, u objetivos que pueden ser generales y también después se pueden ir especificando, actividades, recursos, quiénes son los destinatarios, fundamentalmente si hablamos de proyecto educativo como estamos hablando, los destinatarios son los alumnos, primeros y principales. Por supuesto que todo eso irradia a otras personas y a otros ámbitos también cuando se da en la tecla de actividades que tienen que ver con la búsqueda de solución a situaciones que hay que mejorar. En realidad no vamos a, en este primer encuentro sobre proyectos, no vamos a poder agotar todos los aspectos del proyecto, ¿no es cierto? Pero bueno, vayamos a lo principal, que tiene que ver con estos aspectos, unidos también a los recursos, que son fundamentales. Y bueno, hace poco tuve la suerte de ser invitada a la presentación de un libro en donde se expresan los proyectos áulicos de 50 docentes que fueron elegidos entre los principales docentes así en el ámbito mundial. El libro se llama 50 docentes que están transformando Latinoamérica, es decir, que se focaliza sobre docentes que realizan proyectos áulicos en países de América, ¿no? Por ejemplo, Perú, incluida la Argentina, Uruguay y otros más. Lo interesante de este libro es lo que habitualmente no se encuentra en la bibliografía pedagógica, es decir, diríamos, argumentos, relatos, experiencias, relatos de experiencias de docentes que han desarrollado con sus grupos áulicos, el grupo de sus alumnos dentro de las escuelas, proyectos que han aportado a la escuela, a la comunidad y especialmente a cada uno de sus alumnos y también sus familias, y por supuesto enriquecido a toda la comunidad escolar, los propios docentes también. Bueno, yo quiero mencionar a la que fuera mi alumna, Ana María Stellman, que fue una de las docentes elegidas entre este grupo que acabo de mencionar. Y realmente ella está trabajando también en la actualidad, por supuesto,
en una escuela, que generalmente ha trabajado y trabaja en escuelas con condición humilde, en donde los proyectos tienen que tener mucha garra para producir las transformaciones necesarias. En la presentación del libro, que justamente la invitación la recibí por parte de Ana María Stellman, se ha dicho, ha reconocido ella la importancia de los directivos escolares cuando apoyan las iniciativas de los docentes, ¿no es cierto? Es muy importante porque la autoridad áulica, el maestro, o los profesores que también integran la actividad de las aulas, necesitan de los apoyos, de los estímulos, las guías de sus autoridades. Y a su vez esas autoridades escolares necesitan también la guía, el estímulo, el consejo, inclusive las buenas guías en la rectificación de aquello que se necesita también mejorar. Y si se rompe la cadena de las autoridades, evidentemente la tarea educativa se hace muy engorrosa. En algunos casos pierde la finalidad optimizadora que tiene, ¿no es cierto? Y eso ocurre en épocas de crisis de la educación, que siempre son épocas de crisis generales, económicas, sociales, de salud, culturales, etc. Y desgraciadamente debemos de, no sé si desgraciadamente o realísticamente, debemos de reconocer que estamos en un momento así, crítico, pero que tenemos que tener la visión y la fuerza de ánimo y de voluntad para salir adelante, fundamentalmente en pos de las generaciones de niños, adolescentes y jóvenes, que son la continuidad de nuestro devenir en la vida, ¿no es cierto?, en la vida total. Así que bueno, la editorial que ha editado este libro es Santillana. Yo creo que prontamente, si no ya, debe de estar en las librerías. Yo he tenido el privilegio de recibirlo en este acto que se hizo hace poquito en el Complejo Cultural Islas Malvinas, y donde he tenido la suerte de encontrarme con muchas personas que valoran la educación de la mejor manera. Entre ellas la Fundación Barqui, que también organizó este acto. Y ni contar la participación de una soprano que tiene el mismo apellido que la docente Ana María Stellman, con una voz maravillosa que le dio un broche de oro al acto. Bueno, revisando entre los papeles de mi actuación como docente, nosotros en la escuela número 2, Juan Bautista Alberdi de Berisso, pudimos desarrollar, eso sí, en un largo periodo. Quizá el éxito del proyecto se haya debido también al periodo de su duración y su renovación anual. El proyecto se llamaba Educación Realidad y tomaba como fuente principal de aprendizajes la experiencia directa. Por supuesto, sin posponer aspectos de la búsqueda de investigación bibliográfica y otros recursos, pero se utilizaba mucho la visita, la salida, ¿no?, el contacto de los niños con las realidades que tenían que estudiar. Y por supuesto lo hacíamos graduándolo de acuerdo a sus intereses y a sus niveles, diríamos, psicoevolutivos, porque sabemos que los niños varían en su evolución y su crecimiento, varían también sus intereses. Por eso que los más chiquitos, se tomaban los aspectos más cercanos a ellos, propios de la escuela o del barrio. Después en otros grados se iba expandiendo hacia la ciudad, hacia otras ciudades, y como teníamos séptimo grado,
también llegábamos a comunicarnos con chicos de otros países, cómo. Y bueno, mediante cartas, los chicos escribían cartas, como lo hicieron, por ejemplo, con cartas que se mandaron a chicos de Lituania, por dar un ejemplo, ¿no? Pero muchos más fueron las experiencias así concretas que se hicieron. Lógicamente que, bueno, así entre los varios documentos que yo mantengo de una larga trayectoria de 55 años de docencia activa, que se ejerció en distintos niveles de la enseñanza, primaria, secundaria, también estuve en escuelas secundarias, pero mucho más en primaria, en superior, también en escuelas especiales. Y entonces todo eso conjugó una experiencia muy rica en el contacto diverso con los niños. Y bueno, me quedó mucha documentación. No me gusta tirar los papeles que para mí son documentos, y que además siempre hay el nombre de alguien que aportó muchísimo, porque cuando hablamos de proyecto tenemos que decir que el proyecto es el producto de muchos partícipes en el mismo, de la propia comunidad educativa, ¿no es cierto? Y entonces participan padres, participan personas que, por ejemplo, un profesor de ajedrez que quiere ir a enseñar ajedrez en una estrategia como puede ser la de taller. Nosotros tuvimos para sextos y séptimos años muchos talleres. Los más chiquitos tenían clubes, el club de los cocineritos o de los jardineros, y bueno, y todo eso se desarrolló aproximadamente entre 1981 y 2013, con mucho éxito. La verdad que los que trabajábamos en eso quizás no nos dábamos cuenta de lo interesante que estaba resultando, ¿no? Tanto es así que hoy en día muchos alumnos, ahora ya adultos, mayores, de ay, me acuerdo, María Lilia, cuando me lo encuentro por ahí, cuando íbamos con el Club de Ciencias, porque el Club de Ciencias era justamente una estrategia muy importante. No éramos la única escuela que tenía, en un momento hubo un apogeo de los clubes de ciencias que llevaron al desarrollo de ferias de ciencias muy importantes, algunas que trascendían las fronteras de lo nacional, y bueno, y eso ampliaba nuestros conocimientos y nuestras vinculaciones. Por ejemplo, en una feria de ciencias yo conocí a Graciela Brunazo, arqueóloga, museóloga, etcétera, que llegado un momento nos prestó durante años una colección de restos fósiles que justamente se exhibían en uno de los sitios educativos culturales que se abría en la noche de los museos, junto al primer Museo de la Memoria Escolar de la escuela, que lógicamente la escuela, por su antigüedad de fundación, es la primera escuela pública de nuestro querido Berisso, del año 1885, y gracias a los hermanos Juan y Luis Berisso, que donaron una casita humilde para que pudiera realizarse esta primera escuela. Bueno, entonces, este documento, que es del año 1995, habla de los talleres que teníamos, ¿no? Con un límite de alumnos, hasta 20 alumnos. Los talleres previamente los elegían los chicos, ¿no? Y entonces se les daba la lista de los posibles talleres, que estaban dados muchas veces por los propios maestros, por algunas madres o padres, alguna persona, el mismo portero guardián de la escuela, Antonio Fernández Pardo, que era artista plástico, también le brindaba a los chicos el taller de xilografía en forma conjunta con la profesora de plástica, ¿no? Y bueno, los chicos elegían el taller y los viernes iban al taller elegido para realizar las actividades específicas y extraprogramáticas que se realizaban. Por ejemplo, ¿no?
es decir, los maestros. Bueno, yo tenía el taller de ecología, que en una madre muy colaboradora, Susana Palma, que la recuerdo con mucho cariño, le había puesto el nombre al taller. Un día me dijo, María Lilia, sería lindo llamarlo BAM. ¿Qué es eso? Le digo. BAM es Brigada Antimugre. Bueno, perfecto, así se llamó. Y después, más tarde, en el año 1995, se transformó ese taller de ecología en el Club de Ciencias, con el nombre Amor y Ciencia al servicio del niño. Lamentablemente los clubes de ciencias se fueron apagando. ¿Y por qué se apagan las buenas iniciativas en educación? Yo creo que se apagan por el poco respaldo que tienen algunas de estas propuestas tan buenas que se podrían mantener en el tiempo y mejorando y progresando. No digo para un mantenimiento estático, sino dinámico, ¿verdad? De acuerdo también a la evolución de la cultura, de la ciencia, y que los chicos son tan propicios para ello. Hablando de este tema de la evolución, me acuerdo que dentro de nuestro proyecto institucional tuvimos la instalación de un gabinete de computación con la colaboración de la cooperadora, y para que los chicos dentro de la escuela tuvieran computación, y estoy hablando de 1990, tendría que rastrear para no equivocar la fecha. Y llegamos a tener también, por autonomía, por proyecto institucional, clases de inglés, que lo hacíamos con una vinculación que tuvimos con la Universidad Tecnológica Nacional, y que mandaba alumnos así de años superiores de inglés, y enseñaban inglés que no estaba ubicado curricularmente. Bueno, por ejemplo, y para no prolongar mucho, yo tenía la suerte, que siempre me encantó, de tener el taller, el BAM, la Brigada Antimugre, el taller de ecología. Del museo, de miembros del Instituto Superior de Formación Docente número 8, habían hecho un tallercito de museo y restauración, ¿no? Mónica Orellano y Rina Camposeo, un tallercito de crochet. Antonio Fernández Pardo, que era el portero guardián, daba silografía y arte, y artesanía, ¿no? Es decir, la técnica de silografía es una técnica como si fuera de grabado, se talla madera, se hace como un bajo relieve, se le pasa una tinta especial y se hacen varias copias. A los chicos les encantaba. Nora Asen y Elsa Doglio tenían un tallercito de cocina. Ana María Iriarte y María Marta, la bibliotecaria, también con Hugo Baldoni, un muchacho que realmente sabía mucho de medios audiovisuales, daban el taller de medios de comunicación, ¿no? Comunicación, radio y TV. Tanto es así que salía con los chicos a grabar, a filmar, y hacían un programa para el Canal 5. Se lo llevaba, como se dice, enlatado, es decir, ya hecho, y el canal lo pasaba los jueves y creo que los sábados, no recuerdo bien. Liliana Chible y Eglandina Fargeta se ocuparon de revista y medios de comunicación también. Delia Araujo y Susana Andrade, prevención. Hicimos también un tallercito, se pudo concretar gracias a estos aportes, un taller de economía del consumidor, ¿no? Que también ahí la Liga de Amas de Casa había participado.
De turismo tuvimos también el aporte más adelante, creo, o en este mismo año, 1995 estoy hablando, la señora Alicia Alemán, con turismo escolar, muy interesante. Y más tarde también tuvimos el grupo Scout, que ella también era de formación Scout y supo orientar. Hubo un taller escuela deportiva, que en aquel entonces Boca Juniors tenía su representación en Berisso a través de un, diríamos, no sé cómo llamarles, no era profesor propiamente dicho, sino que era un entrenador, el señor Ereñú, y tenía fútbol para varones y para las niñas vóley, ¿no? Dado que la escuela cuenta con un espacio deportivo logrado por una concesión especial que le ha dado el Honorable Consejo Deliberante de Berisso, y es un terreno colindante con la escuela, justificado porque la escuela, que realmente está constituido ediliciamente por un ámbito maravilloso, tiene solamente para la práctica deportiva el espacio del patio de recreos, pero el patio de recreos no es suficiente y a veces se interfiere con la actividad recreativa de los recreos, ¿no? Entonces habíamos conseguido los chicos que estaban constituidos en el consejo de escuela, consejo de alumnos terminó siendo, fueron a pedir reiteradamente, acompañados por docentes, yo también los acompañaba como directora, al Consejo Deliberante, y se consiguió justamente la cesión de ese terreno que aún le pertenece a la escuela. Bueno, esto es hablar del año 1995. Año a año se replanteaban los talleres porque por ahí las personas que habían aportado, como el caso recuerdo el señor Anglesi, profesor de ajedrez que venía de Ensenada a enseñar todos los viernes ajedrez, y me acuerdo que el papá de una alumna, se me ha hecho una pequeña laguna que lamento, Ferenc, el señor Ferenc, había hecho un tablero metálico de ajedrez grande para poder colocar las piezas recortadas en un terciado y poder enseñar visualmente el movimiento de las piezas. Bueno, realmente hablar de autonomía, hablar de proyecto institucional es hablar del ejercicio de la autonomía. Pero el ejercicio de la autonomía tiene marcos legales, marcos filosóficos, pedagógicos, ¿verdad? No es hacer lo que cada escuela quiere hacer. ¿Por qué digo cada escuela? Porque la autonomía, porque el proyecto, mejor dicho, que se ejerce mediante la autonomía profesional, pedagógica, tiene que ver mucho con la identidad de la escuela y hace al fortalecimiento de la misma, porque realmente para que un buen proyecto sea eficaz, necesita encontrar la raíz histórica de la escuela, encontrar sus nexos con la comunidad, con su contexto, ¿verdad? Con su gente, y bueno, y además no es hacer lo que cada escuela quiere hacer, sino esto está vinculado, por supuesto, con otras escuelas también, con las cuales se puede hacer muy interesantes vinculaciones, ¿no? O articulaciones, que es una palabra que todavía se sigue usando y que realmente hay que seguir efectivizándola de acuerdo
a las posibilidades concretas de esa articulación, ¿verdad? Así que vuelvo a decir que hablar de proyectos es hablar de autonomía, y hablar de autonomía es hablar de profesión docente, porque es un interjuego entre la creatividad y las normas legales que otorga la Ley de Educación, y bueno, sobre la base de la Ley Suprema, que es la Constitución Nacional, ¿verdad? Y el derecho sagrado de la educación. Así que bueno, hoy no quiero extenderme demasiado, pero estoy tratando de reflotar, y gracias al estímulo que me produjo esta invitación por parte de una exalumna, que hoy está distinguida como una de las mejores docentes, que a mí me honra, realmente me pone muy, muy contenta, y me estimula. Y bueno, reflotar cosas que no pertenecen al pasado, ¿no? Para decir, no tenemos que decir que todo lo pasado fue mejor en educación, porque hay muchas cosas presentes que se hacen y que están en el anonimato, ¿no? Digo el anonimato porque generalmente las publicaciones y los libros de educación desarrollan mucha teoría, que es buena, por supuesto, cuando realmente es científica, basada en la investigación, ¿no? Pero que hay muchas actividades, desarrollos, proyectos, cosas que hacen los docentes, que también dan para teoría, ¿no es cierto? Es decir, alimentan una teoría que tiene que llegar a los libros para ser conocida, primero por los docentes, los futuros docentes, y también por padres, y todo el que tenga real interés políticos, que sean patriotas, que sean patrióticos, con un sentido actual, ¿verdad? Cuando hablo de patria tampoco hablo solamente de lo pasado, estoy hablando del sentimiento patriótico que tiene que ver con el servicio social, cultural, total, con el sentido de la vida de todo ser humano, ¿no? Porque no es simplemente levantar una banderita, ¿no? Cuando, qué sé yo, en algunos eventos, y después nos olvidamos de la banderita hay que llevarla en el corazón y traducirla en las acciones, para que la patria realmente no se reduzca y siga siendo una patria como la soñaron aquellos que la hicieron de alguna manera, ¿no? Con su vida, con sus bienes, con todo su ser. Bueno, así que por hoy basta, ¿eh? Hasta la próxima. Gracias.